días. Bueno, como les dijo Manuel, mi nombre es Ana Isabel Lopera, yo soy en estos momentos apoyo el programa de responsabilidad, sostenibilidad ambiental y responsabilidad social empresarial del área técnica de PorColombia. ¿Sí? Nosotros, nuestra función principal es acompañar a todos los productores a nivel del país para que cumplamos desde la gestión ambiental en nuestras granjas y volvamos la porcicultura cada vez más ambientalmente sostenible. ¿Listo? En el tema que hoy les vengo a compartir es el tema de suelos fértiles y sostenibles y producción de abonos orgánicos a partir de las porcinasas, porcinasa líquida y porcinasa sólida. Voy a empezar con una pequeña reflexión que tiene que ver con el punto azul del que nos está hablando el profe ahorita, sobre las escalas, ¿cierto? Él ahorita nos mostró un puntico que éramos casi nada a nivel del universo, y aquí nos venimos a la escala del planeta, y pues con la escala del planeta tampoco somos mucho que digamos, ¿cierto? Me salí. Bueno, entonces mirando la escala a nivel del planeta y lo que es el suelo para nosotros, pues en realidad la capa del suelo es muy pequeña a comparación de lo que es nuestro planeta, ¿sí? El suelo, para que se desarrolle a como nosotros lo conocemos y que pueda soportar la vida, se demoró muchos años en producirse, ¿sí? Empezó desde un suelo primitivo y a partir del aporte del agua, de las presiones y de las temperaturas que han pasado por toda la evolución del planeta, logramos que tengamos un suelo en el cual podamos cultivar y en el cual podamos desarrollar la agricultura y todas nuestras actividades pecuarias y toda nuestra vida. El planeta se demoró miles de años para desarrollarlo, pero nosotros como seres humanos podemos destruirlos en un día, ¿sí? Nosotros podemos meter un bulldozer, mover toda la tierra, y lo que se demoró el suelo para producirse millones de años, en un día nosotros lo podemos destruir. Entonces digamos que aquí también es la reflexión de cómo nosotros debemos cuidar nuestro suelo y aprovechar todas estas biomasas también de las que nos estaba hablando el profe, para que lo logremos y sea sostenible desde nuestras actividades. Empecemos entonces en materia, que es la porcinasa. Ya el profe Peláez también les estaba comentando. Nosotros consideramos la porcinasa en realidad un subproducto, un residuo, pero un subproducto que podemos aprovechar. De hecho, pues la porcicultura se ha desarrollado en gran medida a que hemos necesitado las porcinasas para apoyar los procesos de fertilización, principalmente de la ganadería, ¿sí? Por ejemplo, el proceso de Don Matías a finales de los años 1900, principios de 1900, era un pueblo minero. Don Matías y este norte de Antioquia se sacaba, era minería de oro, esa era la actividad de la zona. Cuando la minería se acabó, la gente, los pobladores empezaron a decir: ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Empezaron a meter la ganadería de leche. Cuando vieron que los suelos no soportaban buenas cargas de ganado, entonces vino un mago y dijo: metamos porcicultura para que empecemos a fertilizar estos suelos y podamos tener mayores rendimientos desde la ganadería, ¿sí? Digamos que ahí hay una simbiosis entre estas dos actividades. Entonces, ¿qué es la porcinasa? Como les dijo el profe, es una mezcla de heces, de orina, de pelo, del sedimento de los suelos de nuestros galpones y del agua de lavado. Toda esa mezcla nosotros la consideramos entonces la porcinasa. Aquí viene el tema de la cadena porcícola. Ahorita está muy de moda el tema de economía circular, ¿sí? Todas partes nos están hablando de economía circular, que acabemos la economía, nuestros procesos lineales, pero en realidad la porcicultura ha venido desde hace mucho tiempo trabajando el tema de economía circular con sus porcinasas, ¿sí? Nosotros cogemos todos los nutrientes que extraemos del suelo para la producción de maíz, de la soya, que es finalmente lo que va a nuestras plantas de concentrados a producir nuestros concentrados, que después vamos a darle a nuestros cerdos, ¿sí? Finalmente ya viene toda la parte de la producción de carne a las plantas de beneficio de desposte, y pues ya vamos al consumo por parte de las personas, y los residuos que nos queda, pues el que bote el pedacito de carne, ¿cierto?
iría a los rellenos sanitarios, o finalmente, pues cuando vaciamos los sanitarios, también esto va a nuestras aguas residuales. Bien. Y ya el subproducto, que es la porcinaza que sale de nuestras granjas, entonces al volverlas a aplicar a nuestros suelos, esos nutrientes que sacamos del suelo para producir el maíz, la soya y todas estas materias primas que utilizamos para nuestros concentrados, finalmente vuelven al suelo. Entonces ahí estamos cerrando el ciclo, lo que llamamos economía circular, que venimos haciendo hace mucho tiempo. Que es que el maíz y la soya en estos momentos lo producen en Brasil, lo están produciendo en Estados Unidos, entonces, pues sí, los nutrientes los sacamos allá, pero igual nosotros los estamos volviendo a retornar al suelo, al planeta. Ya también, ya el profe nos habló ampliamente del tema de a partir de la porcinaza podemos generar energía calórica, energía eléctrica con nuestros biodigestores, calentamiento de lechones, que el profe nos lo mostró, podemos generar energía eléctrica y finalmente nuestras fertilizaciones. ¿Sí? Todo esto va, mire que aquí estamos cerrando el ciclo de los nutrientes. ¿Qué vías de manejo en estos momentos tenemos para la porcinaza a nivel del país? Entonces tenemos dos, una que es el aprovechamiento y la otra que es el tratamiento, ¿sí? Hay porcicultores que dicen, no, yo no quiero aprovechar la porcinaza líquida como fertilizante, entonces simplemente le voy a hacer un sistema, la voy a verter a una quebrada, ¿sí? Pues eso se podría hacer, pero primero tenés que meter una planta de tratamiento, como una planta de tratamiento de aguas residuales, y demostrarles a las autoridades ambientales que ustedes están cumpliendo la norma de vertimiento a fuentes de agua, que es la resolución 615, y anualmente le tiene que mandar a la autoridad, demostrarle a la autoridad ambiental que esos vertimientos sí están cumpliendo para poder ser vertidos a una fuente de agua. Pero entonces, ¿ahí dónde viene el asunto? Una planta de tratamiento. Necesito una planta de tratamiento en la granja, que en realidad pocos tenemos a nivel de país, ¿cierto? Pero lo importante es poder aprovechar. ¿Sí? Digamos que viene la discusión de yo cómo voy a meter una planta de tratamiento para sacarle todos los nutrientes que tiene la porcinaza, que puedo aprovechar como fertilizante, toda esa energía que me estoy gastando para sacar esos nutrientes y finalmente verter un agua que pueda cumplir unos parámetros, pero estoy perdiendo recursos, ¿cierto? Entonces nosotros siempre hemos fomentado el aprovechamiento de la porcinaza. Tenemos dos líneas, generación de biogás, que ya no lo habló el profesor ahorita, y la fertilización, que una no excluye la otra, ¿cierto? Yo puedo generar el biogás, igual puedo seguir continuando con la fertilización. ¿Qué bondades tiene la porcinaza? Pues en realidad están muy conocidas. Sí, la porcinaza ayuda a mejorar la humedad del suelo, mejora la capacidad de aireación del suelo, aumenta las concentraciones de nutrientes en el suelo, fomenta que microorganismos benéficos del suelo se reproduzcan y ayuden a la absorción de nutrientes, ayuda a que los fertilizantes inorgánicos se absorban mucho más eficientemente. Entonces digamos que los beneficios de la porcinaza los conocemos, ¿cierto? Pues de hecho por eso es que la estamos aprovechando. Pero también tenemos unos riesgos ambientales que se ven mucho porque principalmente la porcinaza huele, entonces cada vez que la aplicamos todo el mundo voltea a mirar y si la estamos aplicando mal todo el mundo se va a dar cuenta, ¿cierto? ¿Cuáles son los riesgos? Pues fuera de la generación de olores podemos contaminar las aguas subterráneas y las aguas superficiales, ya sea por escorrentía. Entonces, si estamos aplicando porcinaza cuando está lloviendo, pues si el suelo está saturado, pues esa porcinaza va a ir loma abajo y vamos a contaminar las fuentes de agua, fuera de que estamos perdiendo los nutrientes que tiene la porcinaza. Podemos contaminar aguas subterráneas, ¿sí? Y lo que es alimento para las plantas o para el pasto, si estamos aprovechando en el pasto, también es alimento para algas y plantas en el agua. Entonces, cuando el nitrógeno, el fósforo, el potasio llega al agua, me puede generar procesos de eutroficación de fuentes hídricas o de lagunas. Ustedes ven los embalses Porce, que ustedes ven como una capita verdecita por encima, o estas plantas acuáticas que se van reproduciendo, donde hay comida, ellas
ellas se reproducen, entonces generamos procesos de eutroficación en el agua. Los olores, contaminación del aire y producción de olores ofensivos, y podemos también, lo que estábamos hablando ahorita, el compañero hablando del potasio, nosotros podemos generar una concentración, una saturación de nutrientes en el suelo. Si no hacemos unas buenas rotaciones de nuestros cultivos, si no sabemos cuánta porcinasa o cuántos nutrientes debemos aplicar a nuestros suelos, podemos generar problemas de saturación de nutrientes en el suelo, y lo estamos viendo en algunas granjas, sobre todo en el norte de Antioquia, donde estamos encontrando altas concentraciones de fósforo en el suelo. Sí. Esta es una oferta de nutrientes de la porcinasa. Digamos que este es un resultado de un estudio que hicimos con los profesores de la Universidad Nacional Noreña y Osorio, donde también pues, se ha hecho durante 15 años el seguimiento de diferentes porcinasas, principalmente en el norte, en granjas ubicadas en el norte de Antioquia, ¿sí? ¿Qué estamos viendo, digamos, en la evolución de nuestras porcinasas? El nitrógeno era alto, ¿sí? En nuestras porcinasas están por el de 3%, más o menos, y el fósforo era bajo, más o menos del 1%. Ahorita estamos viendo que el nitrógeno está disminuyendo a orden de más o menos del 1%, y está subiendo el fósforo en las porcinasas, o sea, ya cuando sale el cerdito que estamos tomando las muestras. Esto que nos está implicando en términos de fertilización, que estamos encontrando suelos con altas concentraciones de fósforo, porque el fósforo, a diferencia del nitrógeno, no se volatiliza, no se infiltra, o sea, no se pega al agua y se va por infiltración o percolación, no se va con el agua. El fósforo, para que sea, digamos, absorbido por las plantas, por las raíces de las plantas, necesita pHs neutros, tirando a 6, y nuestros suelos, la mayoría de nuestros suelos, pues en esta parte andina, son suelos ácidos. Entonces, tirando a 2, bajitos, pues el pH. Entonces, estamos encontrando que desde el punto de vista agronómico y desde el punto de vista ambiental, nuestro mayor problema en estos momentos es el fósforo. Esto no implica que para todo el mundo sea lo mismo, ¿cierto? Yo siempre he dicho, las granjas son un mundo aparte. Por eso tenemos que revisar cada granja, ¿sí? Cuando uno le pregunta, ay, dígame, ¿qué área necesito para una hembra? Una pregunta que siempre le hacen a uno. O por un animal en ceba, ¿qué área necesito de terreno? Yo no sé, pues porque es que en realidad, ¿quién le va a decir eso? Es su suelo, el que le va a decir qué área requería su suelo, porque si su suelo tiene altas concentraciones de fósforo, es posible que le vaya a decir que la capacidad de su suelo para absorber la porcinasa requiere menos animales de lo que dice la teoría normal que ustedes han manejado por animales. Entonces, es muy importante que sepamos qué porcinasa estamos generando en nuestra granja, haciendo análisis, ¿cierto? Y no es que mi vecino hizo un análisis y entonces yo voy a coger el de él y voy a hacer el mismo aquí, no, es como cuando usted va al médico y le dice al doctor, tengo dolor de cabeza, y el doctor le mandó un acetaminofén y no le mandó ni un examen y usted resultó con un tumor en la cabeza, pues, y tomando acetaminofén, es lo mismo, ¿cierto? Tenemos que analizar nuestras granjas y saber que son independientes, son unidades independientes diferentes de nuestros vecinos. Bueno, aquí vemos, digamos, una foto pues, donde vemos los beneficios. Esto todos ustedes lo han visto en granja. Aquí vemos un suelo que no ha sido fertilizado, con helechales, o sea, cuando tenemos grandes presencia de helechos, son suelos muy ácidos, rico en aluminio, pobre en fósforo, en calcio, magnesio, potasio, ¿cierto? Y ya cuando vemos, igual pues esto es por tiempo, tampoco es que eche la primera vez y me va a cambiar pues el pasto, no. Con el tiempo vamos logrando pasturas que nos ayudan a aumentar las capacidades de cargas de nuestras fincas. Aquí tenemos varios casos de economía circular exitosos a nivel del país. Esta es una granja en Boyacá, una granja que está más o menos a la altura de nuestro norte antioqueño, San Pedro, Entre Ríos, Don Matías, donde la señora implementó un sistema silvopastoril, o sea, sembró unos árboles maderables, después sembró otra línea de tilo, que este tilo pues es como una planta que las vacas también ramonean, y ella implementó pues la aplicación de la porcinasa.
hizo un seguimiento de análisis de suelos y análisis de porcinaza líquida y logró aumentar la capacidad de carga de dos reses a siete reses. Y ella se hizo pues como un análisis de cuánto se estaba ahorrando la señora en cuanto a la aplicación de abonos químicos de nitrógeno, fósforo y potasio, y más o menos ella se estaba ahorrando 33 millones de pesos, ¿cierto? A esa época. Ahorita puede ser más, porque sabemos pues que subieron un poquito, tenemos los costos de la urea y estos agroquímicos altos. Entonces, pues igual es un proceso que ella ha realizado, no es que en un año ella pudo hacer este análisis, esto es de tiempo, ¿sí? Y los sistemas silvopastoriles, pues está demostrado que ayudan a aumentar las cargas de nuestros potreros, solo que requiere más trabajo, ¿cierto? Requerimos más trabajadores, requerimos hacerle un mantenimiento a los sistemas silvopastoriles. Este es otro caso de un señor en Tolima que él tiene pues su granja, es una granja pequeña pues relativamente, pero pues él hace toda su economía circular, él aprovecha el biogás para el calentamiento de lechones, aprovecha el biogás para la cocción de alimentos, tiene el lombricultivo, entonces todos sus cultivos al interior de la granja son fertilizados con el estiércol de los cerdos. Este es otro caso pues donde se ve también un cambio de las propiedades del suelo, de un cultivo de pimentón, esto es en el Santander. También este sí fue una aplicación de porcinaza por goteo, una especie de sistema de riego que también pues estamos buscando de que logremos que sea más eficiente la aplicación de nuestras porcinazas y podamos absorber la mayor cantidad de fertilizantes. Este es un caso aquí en Guarne, Antioquia, donde unas chicas tienen un biodigestor, hicieron todo el proceso de biogestión, pero digamos que la principal, bueno, ellas decían que su principal negocio era generar el abono, ¿cierto? Entonces ellas sacaron con el estiércol de los cerdos, lo metieron a este biodigestor, mire que es un biodigestor tipo Taigman, no es de última tecnología, es la más sencillita, y lograron certificar ese abono líquido, o sea, el biol que salía del biodigestor lo lograron certificar en la resolución, bajo pues, los términos de resolución 150 del ICA, y lo estaban comercializando, abono líquido, a partir de la porcinaza. Y este es otro caso pues, que hicimos desde Por Colombia, mirando como los rendimientos de la porcinaza para fertilización en viveros y hacer para reproducir pues, material vegetal en viveros, donde vemos pues, que la porcinaza, comparación de el lombriculpos, tenía buenos rendimientos para los viveros, o sea, la porcinaza sólida también la podemos utilizar para los viveros, materia prima para viveros. Aquí les voy a hacer pues como un recuento rápido de cómo debemos manejar la porcinaza en nuestras granjas. Principalmente debemos contar con pisos que sean impermeables, que la porcinaza no entre en contacto con el suelo, tener canales o canaletas o tuberías que nos los lleven hasta el tanque estercolero, que no haya mezcla de aguas lluvias. Todavía en las granjas vemos que las goteras de los techos caen a las canaletas de la porcinaza líquida, entonces un aguacero, tanque estercolero, adivinen qué les pasa, pues se rebosa y eso empieza, y fuera de que estamos generando un problema de contaminación, estamos perdiendo el abono que nosotros estamos generando en la granja. Entonces lo ideal es que siempre tengamos pisos duros, que la conducción de la porcinaza no entre en contacto con las aguas lluvias, tengamos tanques estercoleros, ¿sí? Estos son sistemas de conducción y de separación, pero tengamos tanques estercoleros en lo posible con techo, ¿sí? Por allí ahorita estábamos hablando de instalar cubiertas a los tanques estercoleros. Sí, lo ideal también es que tengamos sistemas de separación de la porcinaza antes de que llegue a nuestros tanques estercoleros, entonces sedimentadores, cribados, lo que logremos pues nosotros como entre más, digamos, más porcinaza sólida, logremos sacarle a la porcinaza líquida, nuestros requerimientos de áreas de aplicación de porcinaza va a ser menor, ¿cierto? Los sistemas pues, aeróbicos de almacenamiento, tanques estercoleros que sean impermeables, que no tengan fugas.
Es importante que el tanque estercolero, cuando le hagamos el mantenimiento, que nos queda un sedimento abajo, ¿cierto? Eso lo sacan y lo tiran al lado del estercolero. Entonces estamos perdiendo abono en ese sentido también. Allá hay granjas que están implementando lechos de secado al lado del estercolero, entonces sacan el sedimento, lo meten al lecho de secado y después aprovechan ese sedimento también. Sistemas anaeróbicos, biodigestores, cualquier tipo de biodigestor, pues que ya también nos lo comentó el profe Peláez. Ahora, pues el más común es el tipo taiwano, tipo canadiense, y ahorita estamos hablando también de los lagunas cubiertas, de los filtros de flujo, de los bioreactores de flujo ascendente. Y productos derivados de la porcinaza, entonces, pues perfectamente nosotros después de una biodigestión, principalmente de un proceso de compostaje, podemos nosotros certificar esos abonos bajo la resolución 150 del ICA y comercializarlos también como abonos, o inclusive yo me puedo certificar como consumidor, pues, de autoconsumo, pero cumpliendo pues como todos estos requerimientos que me está pidiendo esta norma del ICA. En realidad pocos estamos vendiendo porcinaza porque casi todos la tenemos de autoconsumo, ¿sí? Pero ese hecho, digamos que la responsabilidad es mayor porque debemos implementar mayores controles pues, en nuestras granjas. Diferentes aplicaciones, la aplicación manual que es la más común aquí en Antioquia, puede ser aplicación foliar, también tenemos aplicación por pájaros, o pues en los llanos orientales se usa mucho con estos tanques que se llevan pues hasta los potreros. Aquí digamos que hay grandes diferencias cuando aplicamos porcinaza con cañón, pues yo le digo pájaro. Con cañón tenemos mayor generación de olores, ¿sí? Porque el cañón es más alto, entonces también hay que tener en cuenta dónde están ustedes ubicados, y si tenemos comunidades vecinas para saber en qué momento aplicar la porcinaza, cómo la aplico, para que también disminuyamos como estos impactos que generamos alrededor en nuestras comunidades. Manejo de porcinaza sólida, pues aquí es importante resaltar que la porcinaza sólida, o sea, cuando sale del cerdito sin que se mezcle con el agua, más o menos tiene un 24% de sólidos y un 76% de agua. Cuando nosotros la mezclamos con el agua del lavado, me puede subir hasta un 90%, ¿sí? Y puedo perder grandes cantidades de nitrógeno, ¿cierto? En esa mezcla con el agua puedo perder hasta más o menos un 40% de nitrógeno. Es que el nitrógeno se pierde muy fácil porque se volatiliza demasiado fácil. Entonces, también una de las razones de tener tanques estercoleros cubiertos es no perder el nitrógeno, porque el sol me cae encima del tanque estercolero y ahí también puedo estar perdiendo grandes concentraciones de nitrógeno. Y ya como vimos, el nitrógeno está rebajando en concentraciones en nuestra porcinaza, entonces estamos teniendo menos concentraciones de nitrógeno en nuestros pastos y estamos perdiendo fertilizantes, ¿cierto? Por eso hay que cuidarlo. Vean lo que les decía, nitrógeno más o menos 1.22%, fósforo 3.35% y el potasio más o menos 1.02%. Por eso es importante tratar de sacar la porcinaza antes de, ¿cierto? O sea, igual depende de la granja, porque habrán granjas que requieran altas áreas de fertilización. Por eso hay que estudiar bien la granja. Si tengo poquitas áreas para fertilizar, sí o sí hay que sacar la porcinaza sólida. Lo más fácil y económico es un trabajador, pala y coche. Entonces, barra, recoja, manual, ¿sí? Puedo poner sistemas de sedimentación, entonces tipo serpentín, pues ya eso se diseña de acuerdo pues como a la porcinaza que ustedes estén generando. Es bajar la velocidad al agua, a la porcinaza, para darle la oportunidad que los sólidos por gravedad queden en el fondo, la porcinaza líquida siga tanque estercolero y ya ustedes retiran sólidos de los sedimentadores. Hay sistemas de cribado, pues, y digamos ya otros equipos, digamos más sofisticados, como pues, ya sea prensas o el tipo, ay se me olvidó, el tornillo, ¿cierto? Con este separamos también sólidos. Pero como les dije, cuando la porcinaza entra en contacto con el agua, estamos perdiendo nitrógeno, posibilidades de nitrógeno. Entonces ahí es tomar la decisión de ustedes como en la granja, cómo tienen
Ya estos son métodos de separación, el barrido en seco, sistemas de filtrado, sedimentadores, tamices inclinados, los separadores prensa tipo mecánicos, y pues ya venimos. O sea, en realidad nuestras granjas pocos implementamos sistemas de secado de porcinaza sólida o pocos tenemos sistemas de compostaje, ¿sí? Pero es importante que los conozcamos y que empecemos a implementarlos en las granjas, porque si somos granjas que tenemos pocas áreas para fertilizar, necesariamente tenemos que sacar la porcinaza sólida. Entonces tenemos los patios de secado, que estén sobre pisos duros e impermeables, que tengan techos, que tengan sistemas para recolección de lixiviados, pues, pero que yo los vuelva a aplicar nuevamente a los lechos de secado. Estos lixiviados que se me generen en estos, tanto en las composteras como en los lechos de secado, no pueden estar en contacto con el suelo, ¿sí? Pues implementar materiales que no se degraden. Entonces si vamos a utilizar guaduas, entonces que no entren en contacto con la porcinaza, porque pues se la va a podrir, por así decirlo. Y estas, digamos que todos estos requerimientos están dentro de la resolución 150 del ICA para poder acceder pues como a las certificaciones ante esta organización como abonos orgánicos, ¿bien? La porcinaza sólida también la estamos utilizando, se tiene que estar utilizando. Debemos estar, hablo del compostaje de mortalidad, ¿cierto? Todas nuestras mortalidades, las placentas solo son considerados residuos peligrosos, y en estos momentos tenemos aprobado el manejo de la mortalidad mediante compostaje. Entonces, para el compostaje de mortalidad utilizamos el estiércol también de la granja, ¿sí? Que ahí es donde están las bacterias que van a hacer todo el proceso de descomposición de la mortalidad. Hay otros procesos, pues el compostaje en pilas, entonces los mismos requerimientos que teníamos para los lechos de secado, piso duro, techos, mallas para evitar que entren animales, hacer volteos si queremos sacar, digamos, abonos más rápido, volver el proceso que sea anaeróbico, y eso lo logramos haciendo volteos. También podremos implementar lombricultivo, pero digamos que las lombrices son un poco menos eficientes que las bacterias. Entonces, hay veces para los sistemas de producción que nosotros tenemos no son muy eficientes, y hay que cuidarlas muy bien porque ellas sí son más delicaditas, pero igual es un sistema que se puede tener en cuenta en las granjas. Venimos entonces al tema del plan de fertilización. ¿Qué necesitamos para hacer el plan de fertilización? Necesitamos 3 datos principalmente: conocer qué suelo tenemos, qué tiene el suelo, conocer qué le estamos aplicando al suelo, entonces qué tiene la porcinaza líquida, y conocer qué requerimientos tiene el cultivo con el que estamos trabajando, si es un pasto, si es café, si es caña, si es maíz, ¿cierto? Conocer qué es lo que ellos tienen. Digamos que en la porcicultura nosotros, o en sus fincas, ustedes están muy acostumbrados en la mejor de las oportunidades a hacer solamente el análisis de suelos, ¿cierto? Cuando estamos relacionados con ganadería, pues muchos de ustedes hacen su análisis de suelos para saber qué fertilizante químico le deben adicionar para mejorar pues sus pasturas, pero no tenemos en cuenta qué tiene la porcinaza líquida. Y uno ha encontrado granjas que pasan con la porcinaza, o sea, sale el ganado, pasa la porcinaza, y después como a los 8 días un bulto de urea o un bulto de DAP, y uno les pregunta: ¿y por qué hace eso? ¿Usted sabe si su pasto lo necesita? Ah, no, mi abuelito lo hacía así, o mi papá lo hacía así. Pero nosotros, digamos que no tenemos esa costumbre, simplemente porque en las granjas vemos que solamente aplican la porcinaza es para salir de ella, por así decirlo, pero no lo estamos haciendo de una forma técnica. Entonces ahí también estamos generando unos problemas de acumulación de nutrientes en los suelos, y muchas veces estaremos aplicando algunos abonos químicos que no estamos necesitando, ¿cierto? Es posible que estemos necesitando un micronutriente y no urea, nitrógeno, o es posible que esté necesitando nitrógeno y no esté necesitando fósforo, entonces no aumento un DAP, ¿cierto? Pero ¿quién me dice eso? Hay que estudiarlo. Hay que analizarlo para saber si necesito complementar o no necesito complementar.
Entonces es importante que entremos en la cultura de hacer análisis de suelos y adicional hacer el análisis de nuestra porcinaza, ¿sí? Porque también depende mucho, todas las porcinazas no son iguales, depende mucho del tipo de concentrado que ustedes estén dando, del grupo etario que tenga la granja, no es lo mismo un precebo a una ceba, no es lo mismo una gestación a una lactancia, ¿cierto? Entonces depende del sitio del que estemos hablando. Conocer el tipo de cultivo pues ese es más fácil porque pues eso está en la literatura, si es un pasto quicuya, si es una estrella, si es una bracaria, ya eso está muy estudiado, entonces en la literatura sabemos cuáles son los requerimientos de los cultivos. Entramos al tema de los muestreos. Lo ideal es que cuando tengamos muestreos de suelos lo hagamos con una frecuencia anual, ¿sí? Digamos que cada año el suelo me puede generar cambios. Pues ya esta teoría pues es digamos muy difundida, es definir bien cómo es la finca. O sea, aquí se pueden dar ustedes cuenta que es importante tener planos, levantar las fincas, definir cuáles son los potreros, o si es un cultivo, ¿cierto? Puede ser también un cultivo, hay gente que fertiliza café pues, con porcinaza, definir los lotes, qué tipo de lotes son, cuántas muestras saco, o cuántos potreros muestreo, depende mucho de cómo sea la finca, ¿cierto? Entonces, si es pendiente, si es planita, entonces uno debe ir, revisar bien y definir de acuerdo a los tipos de suelo, a las pendientes y a la topografía que ustedes tengan, cuántas muestras saco y de qué sitios, y cómo se deben sacar. Se puede sacar con palín, se puede sacar con barrenos, y como les dije, más o menos se debe sacar una muestra anual, y los parámetros son más o menos temperatura, pH, materia orgánica, fósforo, calcio, mínimamente pues que sean parámetros que nos den los macronutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio. Pero si ustedes quieren analizar más, pues se analizan macro y micro, pero eso sí que sea de manera anual. O sea, así como sangramos animales, así como le hacemos el análisis al agua que se están consumiendo los animales de manera anual, esto se nos debe volver una actividad que sea costumbre y que sea obligación en las granjas. ¿Listo? La densidad aparente también es muy importante porque la densidad aparente me dice el peso del suelo. Entonces, desde ahí también calculamos la cantidad de abonos y nutrientes. Estos son resultados, pues, como nos los puede dar el laboratorio, y el muestreo de porcinaza líquida. Digamos que pocas granjas lo hacen, pero lo tendríamos que hacer. Hablo de muestreos de porcinaza líquida en términos pues, de nutrientes, ¿sí? ¿Que cada cuánto hago análisis de porcinaza? Pues en realidad depende, ¿sí? Porque si yo cambio de concentrado o cambio de grupo etario, pues tendría que volver a analizar. O sea, si no hay cambios importantes en la granja que me puedan determinar un cambio en el tipo de porcinaza que tengo, lo puedo hacer cada 2 años, ¿sí? Pero si tengo cambios en la granja, hay que hacerlo, definir cómo es el cambio que me va a hacer. Había un productor en Santa Rosa que estaba organizando, cambiaba de concentrado mirando unos resultados, entonces él cada 6 años, o sea, cada 6 meses estaba haciendo el análisis de porcinaza, el análisis del suelo, pues porque estaba haciendo unos experimentos. ¿Qué necesitamos? pH, conductividad eléctrica, densidad, sólidos suspendidos, carbono, nitrógeno, fósforo y potasio, que son, o sea, parámetros que nos digan principalmente esos 3 nutrientes. Pero si ustedes quieren más parámetros, pues esto es un universo y los podríamos analizar. Lo ideal es también hacer análisis de los micro para mirar esas complementaciones de fertilización. ¿Cómo nos pueden dar los resultados los laboratorios? Bueno, aquí es importante también de las muestras de las porcinazas en los tanques estercoleros deben ser compuestas. Ojalá uno pudiera sacar todo un día para sacar muestra de la porcinaza, más o menos cada hora. Uno revuelve el tanque estercolero, saca un poquito, echa un balde, a otra hora revuelve el tanque estercolero, saca un poquito, echa un balde, pero yo sé que ustedes un día entero no se van a sentar al lado del estercolero, entonces mínimamente 1 hora, sacar muestra 1 hora del tanque estercolero.
Si tengo varios tanques estercolero de precebo, tanque estercolero de ceba, pues lo ideal es sacar de cada uno de esos tanques y conocer con esos tanques qué áreas de la finca ustedes están fertilizando. Entonces mire que esto se nos va creciendo más, porque no es simplemente, base ese tanque, tendríamos que conocer exactamente dónde se está vaciando para poder definir la fertilización en cada uno de esos sitios. Muestras compuestas y ya pues los llevamos al laboratorio. Por Colombia tiene algunos convenios con 3 laboratorios a nivel nacional, donde digamos el Fondo Nacional de la Porcicultura asume un porcentaje de estos análisis, tanto de suelos como de porcinasa líquida, para que entonces empecemos en esta tarea de que ustedes como productores hagan esta actividad. Y ya lo que les decía, la extracción de nutrientes del cultivo, ¿cierto? Entonces debemos mirar qué cultivo tenemos, qué extracción de nutrientes tenemos. Pues muchos utilizan pasto quicuyo en las partes altas, pasto estrella en las partes medias bajas y algo de bracaria, pues son como los principales. Entonces, ¿qué es el plan de fertilización? Es una suma y una resta, ¿sí? ¿Qué tiene el suelo en términos de nitrógeno, fósforo, potasio? ¿Qué tiene mi porcinasa en términos de nitrógeno, fósforo, potasio y los otros elementos? Menos, eso lo sumo, menos lo que extrae el cultivo. Ahí es donde yo sé qué área necesito, ¿sí? Ahí es donde yo sé cuántos animales me puede la finca, soporta la finca en cuestión de cerdos. ¿Sí? Entonces, por eso decir que 1 hectárea por hembra, no sé cuál es el dato en realidad, es irresponsable, porque puede que mi suelo esté alto en fósforo, y es posible, hay suelos altos que de forma natural puede estar alto en fósforo. Entonces, ¿qué me va a decir? No me puede cargar tantos cerdos, y ahí es donde tomamos la decisión. Bajo inventarios, no suena muy atractivo, ¿cierto? Saco porcinasa sólida, le rebajo más o menos un 25% en las concentraciones, hablando de fósforo y de nitrógeno, o saco mi porcinasa del predio, la puedo vender como un abono orgánico, o ya necesitaría un vecino, ¿sí? Que tengo problemas en los animales con el potasio, entonces hay que revisar si ese suelo, si tiene la capacidad, ¿sí? Por eso ahorita estamos hablando que es importante hacer ese balance de nutrientes para que tampoco tengamos problemas con los animales en la ganadería. Desde ahí hay que hacer análisis de suelos y análisis de la porcinasa líquida. Por Colombia tiene un simulador, pero de esto hay muchos simuladores que ustedes pueden utilizar. La invitación es que pasemos de planes de fertilización con datos teóricos, pues porque muchos hacemos planes de fertilización con literatura, utilizamos concentraciones de porcinasas de nitrógeno, fósforo y potasio de chilenas, ¿sí? Que inclusive muchas veces nos están dando concentraciones más altas. Pero entonces ya cuando nosotros tenemos resultados del laboratorio, en cualquier simulador podríamos hacer el balance de nutrientes y saber en realidad cuántos animales me caben en la finca y cómo hacer la dosificación de la porcinasa en los potreros. ¿Sí? Entonces, esta es pues una muestra del simulador que tiene por Colombia. Finalmente, pues mete, bueno, el tipo de suelo también es importante. Pues igual cuando uno saca la muestra de suelo le dice si es frasco arcilloso, si es limoso, si es arcilloso solo, pero es importante también hacer una percolación, ¿sí? Mirar la velocidad de infiltración del agua en el suelo. Entonces es abrir, pues hay varios métodos, el tipo de PM, que es abrir un huequito de 30 por 30 por 60 de profundidad, saturamos con agua durante 1 hora, después de esa hora volvemos a echar agua y contamos el tiempo que se demora el agua en bajar, ¿sí? Desde ahí, ese datico, de ese tiempo que se demora el agua en bajar, también me va a decir cómo aplicar la porcinasa. Si son suelos arcillosos, es posible que yo pueda aplicar toda la dosis de porcinasa que me da el plan de fertilización en una sola aplicación, por ejemplo, en horas de la mañana, porque el suelo es arcilloso. Si son suelos, digamos, más arenosos, que vos lo echás y eso se lo chupa ahí mismo, ¿sí? Entonces,
hay que mirar esa velocidad para saber si tengo que partir la fertilización, un poquito en la mañana y otro poquito en la tarde para evitar que por infiltración pierda nutrientes, porque yo necesito que la porcinaza se me quede en esa primera capita, en la capa orgánica, donde están las raíces, que son más o menos 20 a 25 centímetros, donde están las raíces del pasto de las plantas, para que ellas puedan absorber el nutriente. Entonces, si tengo suelos que esa infiltración es muy rápida, entonces tengo que partir la fertilización. ¿Y por qué muy temprano en la mañana o muy tarde en la tarde? Ya es un asunto también de la generación de olores, ¿sí? Es importante hacerlo en esas horas para evitar que el sol me evapore porcinaza y eso se me esparzan los olores alrededor. Aquí está pues el balance de los nutrientes que me da el simulador y finalmente pues el simulador me dice el área que efectiva. Estamos hablando de área efectiva, o sea, hay que sacarle zonas de retiro a las fuentes de agua, hay que sacar zonas de construcción, o sea, efectiva de fertilización. Finalmente damos unas recomendaciones a la distancia a los cuerpos de agua. Esto es importante tenerlo en cuenta, mínimamente son 30 metros al lado de las quebradas donde nosotros no podemos estar llegando con la porcinaza para evitar que por escorrentía me llegue a las fuentes de agua. Si es un nacimiento, son 100 metros alrededor del nacimiento. La homogeneización de la porcinaza es importante, muchos de ustedes lo hacen, que ya sea que lo hagan de forma manual o si tienen los agitadores mecánicos. El almacenamiento se recomienda que sean almacenamientos no mayores a 3 días, entonces necesitamos tanques estercoleros que tengan capacidades de almacenar la porcinaza por 3 días, inclusive recomendamos también tener contingencias de almacenamiento porque cuando llueve nosotros no debemos aplicar la porcinaza porque el suelo se satura de agua, lo que hablamos ahorita, y cuando el suelo está saturado de agua y usted aplica la porcinaza, pues eso se va a ir, se pierde. Entonces no estamos perdiendo el tiempo del trabajador y estamos perdiendo la porcinaza y fuera de eso puedo tener un problema con la autoridad ambiental porque me está llegando porcinaza a las fuentes de agua. Entonces es importante lo que dice abajo, plan de contingencia, tener en nuestras granjas establecidos unos planes de contingencia en temporadas de lluvia, ¿qué voy a hacer? Entonces disminuyo el uso del agua en la granja para evitar que los tanques estercoleros se me llenen, hago recolección en seco, tengo más capacidad de almacenamiento con tanques estercoleros, entonces es muy importante que definan eso también en sus granjas. Y el tema de olores, que ya lo hablamos, ¿cierto? Que se recomienda que sea muy temprano en la mañana o muy tarde en la tarde para propiciar que el suelo haga absorción de la porcinaza y el sol no me haga la evaporación de esos nutrientes y por ende de los nutrientes y tampoco la evaporación pues de la porcinaza es donde generamos la mayor cantidad de olores. Nosotros hemos hecho mediciones de olores en las granjas para definir en qué sitio estamos generando más olor y es en el momento de la fertilización, no es en los corrales. En corrales donde más se genera olores es en la gestación y lactancia. Y en tanques estercoleros donde más se genera olores es en la ceba. Pero de todos los procesos, donde más olor se genera es en la fertilización, donde más podemos generar afectación a las comunidades vecinas. Ya eso pues son como las recomendaciones y aquí en la página de Por Colombia ustedes pueden encontrar más información en este tema. Entonces, muchas gracias.